Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un tema que ya lo hemos trabajado en clase. ¿Y cuáles son las clases de verbos? Esta vez hablaremos de los verbos copulativos y no copulativos. Para eso, recordemos ¿qué es un verbo? El verbo expresa una acción o comportamiento de los seres. Por ejemplo, amar, reír, correr, vienen a ser verbos. ¿Por qué? Porque están representando una acción. Observa ambos grupos de verbos. Tenemos Felipe es policía. Policía viene a ser el sustantivo. Y el verbo viene a ser es. Ahí está. Viene a ser es. Felipe está triste. Triste viene a ser el adjetivo. Y el verbo está. Felipe fue médico. Médico viene a ser un sustantivo. Felipe estaba inquieto. Inquieto es un adjetivo. Hemos podido observar que los verbos es, está, fue, estaba, estaban acompañados de sustantivos o de adjetivos. Los verbos es, está, fue y estaba no completan el sentido de la oración. Necesitan de un sustantivo o de un adjetivo para manifestar algo del sujeto. A estos verbos se les llama copulativos y los más usuales son ser y estar. Los verbos copulativos, por lo tanto, son aquellos que necesitan de un sustantivo o de un adjetivo para completar el sentido de la oración, ya que por sí solos no se va a entender. Por lo tanto, los verbos copulativos son los que unen al sujeto y al predicado. Por ejemplo, Marco parece enfermo. El verbo viene a ser parece. Y enfermo, recuerden que es un adjetivo. Observamos ahora. Alfredo estudia. Alfredo observa. Alfredo lee. Alfredo baila. Si nosotros volvemos a leer, nos vamos a dar cuenta que tan solo con el verbo ya tiene un sentido la oración, ya se sobreentiende. No necesariamente requiere de otras palabras para recién tener sentido, sino que por sí solo se puede entender. Por lo tanto, los verbos estudia, observa, lee y baila sí van a expresar algo del sujeto, porque indican la acción que realizan. Estos verbos se denominan no copulativos o predicativos. Los verbos predicativos o no copulativos vienen a ser
aquellos verbos que no necesitan de un sustantivo o de un adjetivo para completar el sentido de la oración. En cambio, los verbos copulativos sí necesitan de un sustantivo o adjetivo para funcionar. Entonces, vamos a ir desarrollando estos ejercicios. Nos piden que subrayemos los verbos y encerremos en un círculo solo los que son copulativos. Recuerden que ya en clase hemos visto que los verbos copulativos vienen a ser, estar y parecer, ¿sí? Y todas las formas verbales que tienen. En la oración, el maestro es joven. ¿Cuál es el verbo? El maestro es joven. El verbo viene a ser es, ¿verdad? ¿Qué tipo de verbo es? Es un verbo copulativo. Entonces vamos a colocar verbo copulativo. ¿Sí? Como nos piden que encerremos en un círculo solo los que son copulativos y es copulativo, lo vamos a encerrar. Ahí está. Vamos con la siguiente. Teresa asea la casa. ¿Cuál es el verbo? Asea. Muy bien. La acción viene a ser asea. Bien, vamos a subrayar porque hemos encontrado el verbo. Ahora nos piden que encerremos solo los copulativos. Recordemos, el verbo asea. ¿Qué clase de verbo es? ¿Es un verbo copulativo o no copulativo? Recordemos. Bien, es un verbo no copulativo, ¿cierto? Es un verbo no copulativo, por lo tanto no lo vamos a encerrar. Por lo tanto, no lo podemos encerrar acá. A ver, porque solo nos piden que encerremos los verbos copulativos. En la siguiente oración, Dios protege a las madres. ¿Cuál es el verbo que encuentran ahí? ¿Cuál es el verbo? Dios protege a las madres. Viene a ser protege, ¿cierto? Protege viene a ser el verbo. Protege. ¿Es un verbo copulativo o no copulativo? Es un verbo no copulativo. Entonces, no lo podemos encerrar. Seguimos. El oficial será condecorado. ¿Cuál es el verbo? Será, ¿verdad? Será. Viene del verbo ser. Ser. ¿Es un verbo copulativo? Sí, es un verbo copulativo. Por lo tanto, lo vamos a encerrar. Lo encerramos. En la siguiente oración. El niño estuvo en Pucallpa. El niño estuvo en Pucallpa. ¿Cuál es el verbo? Es estuvo, ¿cierto? Estuvo. Por lo tanto, lo vamos a encerrar porque es del verbo estar. Siguiente. Escribió una carta importante. ¿Cuál es el verbo? El verbo viene a ser escribió. Escribió es un verbo copulativo. A ver, no es un verbo copulativo. Por lo tanto, no lo vamos a encerrar. ¿Bien?
Bien, entonces solo hemos encontrado los verbos copulativos es, será, estuvo. Y ahí quedaría nuestra actividad. Recuerden que esto lo tienen que copiar en su cuaderno. Muy bien, chicos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo y cuídense.